el El ingeniero ingeniero. Reyes Madera. A ver, quedamos de conversar con el ingeniero sobre si hay que hacer revisiones, si estas revisiones a las estructuras tienen que ser permanentes, Periódicas. periódicas y Sí, permanentes. deberemos Y, y, recrudecer a- las medidas también de construcción de las Y edificaciones. aparte, y nos viene muy a cuenta a partir de lo que ocurrió en la ciudad de Miami, en Miami Beach, porque esto tenía, según se ve, esto tenía denuncias de fallas estructurales de este edificio desde hacía un tiempo. Desde Entonces, el es 2015 un me de parece. 2014. Entonces, un Ajá. poco de esto, hablando con el ingeniero Reyes Madera. Ingeniero, nosotros tenemos que hacer una revisión periódica y permanente de nuestras casas, de nuestros entornos. Buenas tardes, Hola, Zoila, un placer bienvenido. siempre. Mira, en los países, digamos, más avanzados, cada vez que sale un reglamento sísmico nuevo, hay que evaluar las edificaciones esenciales. Entiéndanse escuelas, entiéndanse hospitales, entiéndase edificios de uso público, pero también entre otras tantas. ¿Qué pasa? Es muy extraño y muy cuesta arriba lo que ha pasado en Miami. Bueno, pero no es exclusivo porque hace poco también en el mismo Miami, antes de inaugurar un peatonal de la Sí, universidad, colapsó. sí. Sin embargo, en ese edificio había avisos de que había un asentamiento del suelo. Tú sabes que ese suelo, bueno, pues para una casita Es está como bien, pero pantanoso, ¿no? sí, para edificio alto es un suelo que generalmente se fundan sobre pilotes. Entonces, ¿qué pasa? Yo me he pasado todos estos días viendo tantos hipótesis de qué fue lo que pasó, que si fue que sobrecargaron el techo, que si fue que la piscina que colapsó en el tercer piso fue la que produjo la rotura de la columna, que se fue abajo. Hay un dato importante en eso, fíjate, en países como el nuestro y en los países donde tiembla la tierra, ese sistema constructivo está prohibido porque no ha funcionado con los terremotos. Ujú. Entonces, eso significa que ante los terremotos nosotros tenemos desde el 79, que fue nuestro primer código, que obligamos a ese tipo de estructuras de losa sin viga, que estuvo muy de moda y que todavía tenemos hoy un edificio como lo es el hospital nada más y nada menos que de las Fuerzas Armadas. Mm. Losas pesadas apoyadas simplemente sobre columnas. ¿Mm? Eso pasaba con el Cabral Ibáez. El Cabral Ibáez, felizmente, al final, un felizmente un poco triste, porque la idea era que ese hospital lo sacaran de ese sitio, pero se decidió reforzarlo y yo fui el primero porque yo tenía desde el 85 que estuve en México cuando el terremoto, que se cayeron 8 hospitales similares a ese y al de las Fuerzas Armadas. Tenía tanto tiempo diciéndolo que después que solicitamos y hicimos informes al ministro de salud del momento, OPS, OMS, el programa Hospitales Seguros, saquen eso de ahí, que ya eso está, ya ese edificio fue del 70, tiene ya casi 50 años, eso no obedece a las necesidades de lo que es la regional Entonces norte. eso contradice, ingeniero, lo que popularmente se cree, que antes se construía mejor que ahora. Mira, la calidad de la construcción antes era mucho mejor. Ok. Ahora podemos decir que es mucho mejor que la anterior porque es más eficiente, es más industrializada Ujú, ujú. y podemos disponer de medidas de control mucho más efectivos. Y eso nos debiera dar a nosotros
un resultado mucho más eficiente. Pero si tú te vas a sitios como yo tengo fotos de algunos edificios en Naco, donde te están vaciando a mano las columnas y los muros de concreto. Que ¿Qué son significa eso, ingeniero? Vaciado a mano de bueno, columnas y bueno, muros. tú sabes que a veces tú pasas por una calle y tú ves muchos camiones ahí que son con unos cilindros Ajá, grandísimos ajá, que están moviendo el concreto y una bomba que te le está echando concreto a las losas, a las columnas, ¿eh? ajá. Bueno, pero también hay gente que sigue usando al día de hoy los métodos anteriores, que era en lugar de alquilar ese concreto o comprar ese concreto industrializado, elige hacerlo en el techo del edificio y como una columna se lleva muy poca cantidad de concreto, entonces ellos lo preparan a mano, ahí o sea, cogen su grava, su arena, su Ujú, cemento y ujú. su manguera y comienzan con una pala a ligarlo y ya entienden que ese concreto supera al hormigón industrial y te suben 12 pisos. Y te ahorra un Ingeniero, dinero. tenemos que tenemos que hacer una revisión permanente, periódica, en nuestros espacios. Mira, más bien escucha, Zoila, cada vez que sale un código hay que hacer una revisión, pero de cierto tipo de estructuras que son importantes. Ahora bien, nosotros tenemos un código del 79, pasamos 31 años en actualizarlo, pero ¿cuántos edificios se han hecho en los últimos 25, 30 En años? los O últimos sea, 15. nuestra ciudad no era lo mismo en el 80 Que lo que es que lo que ahora. tenemos hoy. Sin Sí. embargo, pasamos 31 años con un código del 79. Cuando llega el código del 2010, llega a 11, llega gracias al terremoto de Haití, donde ya no se podía aguantar más porque Sodocínica había entregado a Obras Públicas en el 2008 la propuesta de modificación del reglamento. Ok. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es nosotros saber, nosotros sentir, nosotros darnos cuenta de que hay muchas edificaciones que han colapsado en otros países que son muy similares a las nuestras. Ok. Pero la mejor noticia es decir, ay, pero mira qué bueno, mi edificio aparentemente tiene un nivel de riesgo de tener problemas en un terremoto, pero lo mejor es saber que tú puedes evaluarlo y si hay que reforzarlo con algún elemento nuevo, tú tienes la oportunidad de hacerlo, pero tienes la oportunidad porque aún tenemos tiempo. Cuando yo digo aún tenemos tiempo, es porque no nos ha llegado el No nos ha terremoto pasado, que claro. estamos esperando. Entonces la respuesta es sí. Debemos Sí, hacer una revisión. claro que sí. Mira, claro que sí, porque en el caso de la oficina que yo estoy presidiendo ahora, es una oficina que se ocupa de las obras del Estado para la preservación del patrimonio. Pero yo, como inquilino de donde yo vivo, yo debo también preocuparme de si es mi edificio seguro. Claro. Y hay algo más importante. Donde tú estás 24/7, tú tienes que saber dónde están las salidas de emergencia, dónde, si a tu mirar para arriba, a ver si es un plafón que se te puede caer en la cabeza, si hay un mueble donde tú te puedes mover a meter abajo de él una mesa o lo que fuese, porque nosotros pensamos siempre que nos va a agarrar en la casa Claro, claro. y ¿Y nada más pensamos, quién ay, hace esa revisión, ingeniero? ¿A quién bueno, se contrata para hacer esa revisión mira, en lo privado? mira, en lo privado, el Ministerio de Obras Públicas tiene una lista de profesionales calificados para hacer lo que le llaman estudio de vulnerabilidad. La oficina que es ONESBIE, que es la oficina que yo estoy dirigiendo, ha vuelto ahora a rescatar ese servicio para ofrecérselo desde el punto de Ok, vista de evaluación visual para ver si es vulnerable o no. ok. Si es vulnerable, entonces te va a decir, mira, es vulnerable, vete a obra pública, coge uno de los ingenieros que están en la lista para que él te haga la evaluación
profunda y te diga si ¿Y cómo se hace todo ese trámite, ingeniero? No, a la oficina de nosotros simplemente es una solicitud. Pero si te decimos a ti que tu edificación es vulnerable, entonces ya el segundo paso sería a Obras Públicas a ver cuál es la lista de los profesionales, que son 11 o 12, no pasan de 14. Ok. Los profesionales calificados para poder hacer ese estudio. Ese estudio no es muy costoso. Obras Públicas requiere que se tomen muestras de los hormigones, que se haga un escáner y se pase a ver la cantidad de varilla que tiene. Si tú tienes plano de la edificación, los requisitos son menores, pero ahí tú vas a tener una idea porque le van a aplicar el nuevo código a un edificio que fue hecho mucho antes. Claro. Y si pasó bien, pues tú estás tranquila. Pero si no pasó bien, cuando tú pones una pared aquí y otra allí, por ponerte un ejemplo, tú vas a estar tranquila, porque cuando tú estés ahí en tu programa o tú estés en cualquier sitio, en otra actividad, tú vas a estar quieta porque tú vas a saber que tu nieto o tu mamá, tu hermana, tu papá o quien fuese, de un familiar tuyo o la persona que tenga en tu casa, van a estar seguras. Gracias. Gracias. Y eso es lo que queremos. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya tendremos la oportunidad de volver a juntarnos con usted, porque es importante seguir insistiendo sobre el mismo tema. Es importante seguir insistiendo. Estamos a tiempo, entonces vamos a hacerlo. Aún tenemos tiempo. Gracias. Un abrazo, ingeniero. Gracias a usted. Igual a ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Joan, no está lloviendo. No hay chocolate. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Solo para